Zumbazo Techno-Friendly, de los carrets a la nube. Así ha cambiado hacer radio. Hola, buen día. El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Zumbazo Tecnofriendly. En este episodio vamos a hablar sobre la radio pública y la tecnología y cómo afecta hoy en día a este sector. El día de hoy nos acompaña Lupita, bueno, Guadalupe Rodríguez, que nos ha acompañado en otros episodios, y tenemos un invitado especial, que es la maestra María del Rosario Sámano Armiñas. Ella es titulada con mención honorífica en la maestría de docencia, es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además, ha trabajado y colaborado por más de 25 años en medios masivos de información. Algunos de los cargos que ha ocupado fue coordinadora de comunicación social de Servicio de Salud de Morelos, también fue directora de radio del sistema de radio morelense Sistema Morelense de Radio y Televisión, además colaboradora de Canal 28 de Monterrey y encargada de comunicación social en la Profeco Morelos. En prensa participó en la plana de la mujer del Diario de Morelos y fue la creadora del primer suplemento feminista en Morelos, no solo para mujeres del periódico El Regional del Sur, creadora de la columna feminista Cuestión de Mujeres del periódico Opción de Morelos, reportera del diario Opción de Morelos. En radio fue guionista y conductora del programa morelense en la hora nacional. Esto es Morelos, Tesoros Regionales, Convivir, consulte a su médico de hadas, brujas y hacedoras, acervo musical mexicano de fin de semana y serenata morelense. En televisión fue productora y conductora de los programas Consulte a su médico TV, Los retos de las mujeres y Revisión del consumidor Morelos. Actualmente es productora de radio y docente de la Universidad de La Salle Cuernavaca con las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, Derecho y Mercadotecnia. Pues le damos una bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, gracias Fanny por la presentación. Y no solo Rosario no solo ha hecho todo eso, sino que es una de las grandes comunicadoras del estado de Morelos en varios temas, ¿no? Siempre se ha preocupado mucho por promover la buena comunicación, la comunicación seria, formal, ¿no? Este, con elementos, ¿no? La comunicación de los especialistas, ¿no? Y tal fue el tema en salud, ha sido ahora incluso con la cuestión regional, con los artesanos, ¿no? Es una persona seria y formal en cuanto a comunicadora y una de las grandes comunicadoras del estado, creo Gracias, yo. Lupita. Gracias, Rosario. Y bueno, pues en este sentido también hay que destacar que aun cuando ha participado en medios privados, pues su gran experiencia en los medios públicos, que son esa lucha permanente por estar ahí, por llevar una buena comunicación a la gente, pues ella ha estado al frente en muchas ocasiones y sigue estando en los medios públicos. Entonces nos entró la duda, Rosario, y Sí. dijimos, ¿quién nos puede comentar a fondo sobre cuál ha sido el impacto de la tecnología en los medios públicos? ¿No? A nivel día a día, o sea, no la parte técnica, porque bueno, ese es otro tema, pero el día a día, ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología en los medios públicos? Mira, Lupita, sin duda alguna es muy importante porque si no estás vigente en Facebook, en Instagram, en YouTube, no existes. La tecnología hoy es sumamente importante. Anteriormente, yo recuerdo cuando estábamos en la radio, nos movíamos con base a las llamadas que recibíamos, las llamadas telefónicas que había en los programas. Sin embargo, y yo recuerdo la radio cuando solamente era audio, es decir, tú prendías en tu casa el aparatito, la radio y te podían escuchar, o ibas manejando y te escuchaban. Y ahora ya no. La radio se ha tenido que transformar también y ya no tan solo se escucha, sino también se ve. ¿A qué me refiero? Que al mismo tiempo que se está
escuchando en cualquier parte vía un radio o un aparato. También lo puedes escuchar en un celular a través de una aplicación. También lo puedes mirar a través de Facebook Live, de YouTube, de Instagram, de TikTok. Puedes ahí ir evolucionando. La realidad y el panorama que existe hoy es que cada vez las personas ven menos televisión y escuchan menos la radio. Entonces a nosotros como medios públicos, o en mi caso que trabajo en este momento en medios públicos, sí les importa muchísimo que el derecho a la información les llegue precisamente al pueblo, porque el artículo sexto dice que el pueblo tiene derecho a ser informado, pero desafortunadamente, cada vez menos, al menos, dijéramos, la generación de los jóvenes opta por escuchar radio y casi ya no ve televisión por las grandes plataformas que existen de Netflix, de Blim, de las plataformas privadas donde pagan un servicio por ver productos en algunos momentos, a veces sin mensajes, sin comerciales, se van directo a la información. Y porque anteriormente la televisión, bueno, nuestra generación o generaciones antes todavía iban mucho a ese aspecto, al aspecto de la televisión, veían más producciones y en la radio, pues amanecían con la radio y se dormían con la radio. Tristemente ya no tiene el impacto que se debe de tener, porque ahora ya los chavos tienen podcast, ¿no? Ya seleccionan su música, ya saben qué lugar o qué sitio van a escoger para escuchar. Quizás ya no les guste tanto la radio hablada, es decir, solo se van por la música. No les gusta tanto los programas a lo mejor de comentarios, pero todavía sí hay un sector muy grande de la población que sí busca la radio que le cuenta historias, la radio que le cuente una leyenda, la radio que le dé una cápsula, la radio que le ponga la música con la que creció y le haga recordar su pasado, o que escuchando esa música quizás recuerde a sus abuelos o a sus padres. Todavía hay un gran público que claro que busca la radio, alguien diría tradicional. A mí no me gusta ese término de tradicional. Hoy por hoy la radio está vigente, va a seguir estando vigente porque lo que tiene que hacer la radio es transformarse. No nos podemos quedar con la radio de atrás. Por eso ahora la radio no solo se escucha, sino también se ve. Ahora ya el público que quiere conocer al invitado o la invitada que está en un programa de radio, pone YouTube, está en su trabajo, pone YouTube, pone Facebook Live y está sintonizando en ese momento a quien estamos entrevistando y ya no solo la escucha, también lo ve. Entonces, también los medios públicos y también los que no son públicos tienen que evolucionar, porque si no te vas quedando, hay rezago. A mí me sorprendió mucho cuando hace 3 años y medio nos dijeron que estábamos en pandemia 2020, había empezado la pandemia, 2021 va a hacer entrevistas solo por radio para cuidar a que no fueran a una cabina de radio, cuidarnos nosotros. Y sin duda alguna, pues no teníamos Facebook, no teníamos YouTube, regresamos, dijéramos, a lo que era. Pero después de la pandemia, no tan solo nosotros. La pandemia nos dio una patadita y a todos nos movió hacia la tecnología. Quienes no sabíamos manejar un Facebook o un YouTube, o quienes no sabíamos entrar a una plataforma como Zoom, como Meet, como Classroom, como otro tipo de plataformas, inclusive para la enseñanza, pues se quedaron atrasados, se quedaron despedidos, porque algunos hasta fueron despedidos por las escuelas porque no entraron dijéramos, a la dinámica de dar una clase por la tecnología. Entonces, igual pasó con los medios. Ahí nos dimos cuenta que la radio no tan solo se debía de escuchar, también habría que verse. Y ahora está esa alternativa, no para todo el público, porque todavía tenemos una gran brecha digital, que mucha población y más al público que todavía escucha la radio, pues quizás no sabe entrar a un Facebook o no sabe entrar a un YouTube, pero para los otros públicos que sí saben,
ya le entran. Y para los públicos que no, ya saben que les podemos compartir el link, le pican y en su celular nos escuchan, o su radio tradicional, o el radio que tienen en el auto, o el aparato que todavía conservan, que tiene cassette, que tiene tornamesa, que llegan a conservar por ahí, Lupita. Qué maravilla. Sí, fíjate Sí, que la brecha digital, aun cuando la pandemia, como tú bien dices, vino a movernos a todos, ¿no? mucho. Y en todas las Ujú. áreas dieron un gran salto hacia la tecnología después de la pandemia. Pues bueno, todavía hay gente que realmente, y a veces se nos olvida, perdemos el foco de que hay gente que no tiene todo el acceso a la tecnología que debería, ¿no? Entonces se me hace muy, muy interesante, sobre todo partiendo de la vocación de los medios públicos que tienen que llegar a toda la gente. Y además tú no solo trabajas en los medios públicos, también trabajas con jóvenes, Así ¿no? es. Entonces eso te da otra perspectiva. ¿Qué te dicen los jóvenes? Porque a tus estudiantes universitarios les tocó todavía antes de la pandemia. O sea, sí traían tecnología, pero no era el avance tecnológico que tenemos ahora todos, ¿no? Ellos cómo lo ven, cómo lo visualizan antes de la pandemia y después de la pandemia. Te cuento un antes y un después. Un antes teníamos clases presenciales. No Ujú. había una clase a distancia, o al menos no había visibilizado. Sí había plataformas. Por ejemplo, en la universidad teníamos Moodle, ¿no? Módulos, ajá. Donde podía subir algunos trabajos, ahí podían los alumnos ver algo, pero no era como casi obligatorio. Es decir, era como voluntario, donde el maestro que quería, sin ser obligatorio, subía los materiales que iba a tener a lo largo del semestre, el alumno los podía consultar, pero sin darse como obligatorio. Vino la pandemia y tanto a la universidad como a los maestros como a los estudiantes nos sorprendió. Ni los maestros habíamos sido capacitados para dar una clase en línea, ni conocíamos de las plataformas. Algunos alumnos ya habían empezado a jugar con Zoom, lo recuerdo perfectamente, y en la universidad pues no se tenía ninguna licencia para dar una clase en plataformas. Todo era presencial, nada era en línea, nada. Entonces viene la pandemia y ¿qué fue la primera instrucción? Que diéramos la clase como pudiéramos. Y como la di a través de un correo electrónico. Yo te quiero comentar que fue a través de un correo electrónico donde yo tenía un grupo de mis estudiantes. Cada grupo yo les mandaba trabajos, ahí me mandaban lo que tenían que hacer. WhatsApp sí lo utilizábamos, pero no tanto. De hecho, no había tanto como el audio, más bien era escribir y de video tampoco, más bien era como solamente les mandé un correo, ese era como utilizábamos un WhatsApp y hasta ahí. Vino las vacaciones de Semana Santa y entonces la universidad nos capacitó. Compraron la licencia de Microsoft Teams. Entonces por Teams nos dieron una capacitación muy chiquita en una semana y todos teníamos que regresar a clases ya dando clase a través de una plataforma, que en este caso fue Microsoft Teams, que después nos enteramos que es una plataforma básica en los Estados Unidos, no tan adelantada, y sí se compraron dos licencias para algunas licenciaturas vía Zoom. Ahora, Mm. hubo quien no quiso trabajar por Microsoft Teams porque ya había empezado a manejar Zoom dijéramos, con la consigna de que o una de dos, o cada 40 minutos tenía que estar, haciendo la llamada, porque tú sabes que cuando es de manera libre a los 40 minutos te saca, entonces Ujú. hay que volver a empezar la llamada y así le estuvimos haciendo. Yo fui una de ellas que así estuvo trabajando, pero sí tuve compañeras que pagaron la licencia mensual para poder dar una clase por Zoom y entonces ellos continuaron con Zoom. Ya después, poco a poco, migraron a lo que es Microsoft Teams, donde ya nos fuimos capacitando más. Si no algo no conocíamos, buscábamos tutoriales en YouTube, veíamos lo que estaba pasando, nos preguntábamos entre nosotros, aprendimos mucho de los mismos alumnos
que también estaban sorprendidos, que no sabían cómo manejar la plataforma, que nos costaba trabajo, pero ahí sí creo que nos fuimos agarrando de la mano, los alumnos con los maestros y el área técnica en la universidad en apoyarnos. Ahí todavía en la radio, pues no estábamos trabajando con ninguna plataforma, solamente vía telefónica estábamos haciendo las entrevistas y no había ni Facebook ni YouTube, como ahora que también la radio ya sale por esas dos plataformas, pero no las había. Así es como fue que también ya después va terminando la pandemia, en algún momento a la universidad se le hizo fácil seguir con dijéramos, con la consigna de que podías tomar una maestría dijéramos, a distancia. No necesariamente tienes que estar de manera presencial. Maestría en licenciatura sí es presencial totalmente, porque en algún momento fue como si querías, yo tuve alumnos colombianos, un alumno colombiano, una alumna de Guerrero, alumnos de otras partes de la República, que decidieron seguirse quedando ya en sus lugares donde habían nacido, ya no se venían a Morelos, ya no estaban rentando una casa, y entonces se conectaban en el horario que teníamos la clase, y así fue. Y ya hasta que nos dijeron, ya todo es presencial, pues ya ellos terminaron, como quien dice, la licenciatura y ahora al menos en la licenciatura es presencial. No así en la maestría. Y no así en otros campos. Por decir algo, yo estoy tomando ahorita un doctorado y es en línea. La universidad en la que estoy está en San Luis Potosí, yo estoy en Morelos, hay estudiantes, hay uno cubano, hay estudiantes de Guerrero, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Chetumal, de varios lugares, pero estamos en un doctorado que la sede está en San Luis Potosí. Sí, sí, sí. Yo creo que en el área educativa, especialmente la tecnología democratizó muchísimo, ¿no? Sí, es para mí, la verdad, siempre ha sido una maravilla, ¿no? La cuestión de la educación en línea, con sus muchas vertientes que tiene, pero siempre ha sido como esa parte de poder democratizar y poder llegar a todo mundo, ¿no? Y a todos lados. Pero entonces los medios, dejó de estar la televisión, dejó de existir la televisión en los medios No, no, públicos cuando la televisión no. pandemia. No, televisión no. No, televisión no dejó de existir. Digo, no te puedo hablar tanto de televisión porque yo no estuve en esa área, Ok, pero no dejó de existir. Hoy por hoy la televisión tiene en la videoteca materiales que se podían seguir transmitiendo y de alguna manera, acuérdate que la televisión tiene la facilidad que hacer parte de una red, de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras de México. Hay contenido de Canal 11, de Canal ok, 22, de otros medios públicos que se compartieron y yo no supe, ahí sí te lo puedo decir, cómo trabajaron los que tenían programas en vivo. Ahí ok, no, yo en televisión no le entré, pero yo sí sabía que ya estaban previamente grabados algunos programas. ok, En esa parte quizás no lo sé, no lo conozco tanto. Quizás también tuvieron como que hacer una pausa y los compañeros, algunos empezaron a hacer producciones, pero dijéramos interna, como una cápsula, como cuestiones que se mm, pudieran ilustrar con imágenes de ajá, internet o ya preestablecidas. Es lo que yo podría suponer hasta cierto ok, punto. ok, Pero televisión no me tocó como saber tanto de ellos. de estar ahí, Sí, inmersa en sí. televisión. Pero en la radio, ¿qué tal la radio? ¿Qué es lo que a ti más te ha impactado o hecho extraordinario entre Ujú. la radio que se vivía, ¿no? Que nos tocaba, a la radio de hoy? ¿Qué es los grandes cambios que tú ves que Sí. dices, wow, ¿no? Mira, Lupita, hablaste de un tema muy interesante. Yo tengo más de 25 años en los medios y cuando me estás hablando de la radio, cuando yo empecé a colaborar, primero era como invitada. Yo no trabajaba en la radio.
Yo era la encargada de comunicación social en ese entonces del Instituto Nacional del Consumidor, que ya no existe, que se fusiona con Profeco, y entonces yo era la encargada, la que manejaba la prensa, hacía un suplemento del consumidor, participaba en radio, tuve a bien tener un jefe que me impulsó, el licenciado Noriega, para Mm. hacer TV, revista del consumidor, Morelos, que ya había en la Ciudad de México, pero en el estado se hacía de 15 minutos y dijéramos que ya empecé a tener contacto con los medios, es decir, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, que antes era Sistema Morelense de Radio y Televisión, había dos programas en los que yo participaba, que era el Café de las 7 y había el Ser Mujer, donde yo llevaba los temas de consumo de Procuraduría Federal del Consumidor. Primero, como participante, déjame decirte que a mí me tocó una cabina donde no había las esponjas para acondicionar o los sonidos pudieran ser tal cual. Había las clásicas tapas de huevo Sí. aquí en Puerto Ángel, que fueron sus primeras instalaciones, y, y a los micrófonos de pedestal sin tanta tecnología como ahora, que pueden ser giratorios, que los puedes mover a tu, dijéramos, a tu distancia. Me tocó ver que se hacía la radio, pero era de gran impacto, con mucha carencia, pero sí te quiero decir que la población estaba muy acostumbrada a escuchar la radio. Era un referente la radio. La primer noticia te llegaba por la radio. No había Facebook, no había Instagram, no había YouTube. Te estoy hablando pues hace más de 25 años. Entonces, sí, la radio tenía un posicionamiento impresionante, porque si bien es cierto, la televisión hoy es el medio de información más fuerte en México, la radio lo era en ese entonces. La radio, además, la radio fue la primera que llegó a nuestro país. La radio llega en 1921, la televisión llega en los años, pues yo te puedo decir que fue en los, ¿qué será? Como 40 que llega la televisión 40, 50. después. Ujú, Entonces, ahí te das cuenta que la población estaba más acostumbrada a la radio. Pero ujú. curiosamente, quiero destacar que con la pandemia, la radio se volvió a posicionar más que la televisión. Entonces, cuando yo participaba, sí había muchas carencias. Yo seguía trabajando para una institución federal, salgo de la institución federal, tengo la oportunidad de ir a colaborar ya como ser la encargada de un programa de radio, como ya producir, ya estar pero llego y yo veo que los spots, para transmitir un spot o un mensaje que ustedes oyen, estaban en unos cartuchos, en una cartuchera, que ya no existen, ya son de museo. Era en una cartuchera, la música se ponía, no era con discos, pero recuerdo que se llegaba a poner con cassette. Imagínate nada más. Se llegaba a poner con cassette, se detenía los spots, había un rack donde todos los spots cada spot era un cartucho y el spot duraba 30 segundos, sigue durando 30 segundos, máximo 40, y ahí se iba alimentando. La radio era totalmente analógica. Hoy acuérdate que ya México, con la administración de Felipe Calderón, es cuando se da la digitalización, pero era Ujú. totalmente analógico. Y entonces yo me maravillé de la magia de la radio, porque todo era hasta la radio todavía con bulbos. Me Sí, claro. refiero a que la estación de radio tenía unos bulbos para que poder funcionar, a que tú te dabas cuenta cómo era la maravilla de una torre para poder llegar a los lugares, para que la gente tuviera información. Y después me tocó cuando ya no era cassette, cuando ya era un CD, ya podías Ujú, meter el CD, pero me tocó en la producción de Morelos en la Hora Nacional, donde cuando se editaba se grababa con cinta de carrete abierto, y cuando se editaba se cortaba literal con unas tijeritas, se cortaba una parte, se pegaba, y bueno, era impresionante, todo de manera muy artesanal.
Todavía contábamos con tornamesa en ese entonces. Ya había algunas Ajá. cosas que se ponían con discos, el clásico disco de vinilo, que tú ponías la música clásica, la tocaban de discos, todavía estaba la tornamesa, y ya después se hace a un lado la tornamesa, se empiezan a quitar los rack para la música en cassette, empiezan a entrar los CDs, y curiosamente viene un poquito ya el uso de la computadora, empezar Ujú. a meter los spots de manera en computadora, pero todavía la continuidad la hacías a mano, donde tú ponías en qué horario iba tal spot o tal mensaje e ibas diseñando los horarios todavía de manera manual. Pero aunque el operador de cabina ya tenía en una computadora, pero muy rústica a comparación de lo que hay hoy, muy Ujú. rústica, pues empezaba ya a meter los spots por computadora, pero la música era a través de un CD, ¿no? Acá tengo todavía algunos, pero a través de un CD, y entonces ya éramos como evolucionando, ¿no? Y después se decía, se empieza a alimentar la computadora con música y entonces ya los CDs se hacen a un lado para que ya a través de la computadora y por un sistema que en ese entonces era gratuito para estaciones de radio, que era Sara, una aplicación Sara abierta, pues ya se empezó a utilizar Sara, donde no pagabas, pero se transmitía por Sara, y entonces ya tenías una computadora alimentada con la música, con los spots de radio, y entonces ya el operador de Mm. cabina, todavía la continuidad era manual, tenía que ver en qué horario mandaba, y entonces ya iba mandando la información, y entonces te dabas cuenta lo que ya íbamos avanzando. Todavía era un sistema analógico, es decir, todavía no estaba ya el boom de entrarle a la digitalización, al apagón analógico, todavía no, pero habría que irse preparando. Se Exactamente. hicieron a un lado los discos de acetato, es decir, se sacaron los cassettes, se sacaron los CDs y ya todo era la computadora. Después vienen plataformas muy caras para poder transmitir como ADASnet, primero fue Sí. Evolution, que pagabas en dólares, tú lo sabes, Lupita, la licencia para poderlas operar, pero que ya eran más adelantadas, donde Ujú. ahora ya no era manual el que el spot, ¿no? Entrara, donde el operador tenía que buscar el spot y mandarlo al aire. No, ya podía quedar todo de la mano, los spots, la música, las carpetas de los programas, la imagen, todo lo que significa cada programa. Todo. Que si metías a las 6 de la mañana el himno nacional, que si se tenía que apagar la estación de radio a las 12 de la noche, siempre con operador. Ajá. Es decir, se abría estación a las 6 de la mañana con un operador, operadora y se cerraba con operador, operadora. Y hoy Ujú. Sí. ya no se cierra con operador. Aquí el operador se va a las 10 de la noche y la radio trabaja las 24 horas. La transmisión es las 24 horas. Las Sí. 24 horas. Entonces, cuando viene esto de ADASnet y ADAS, el otro tipo de ADAS, ahorita no recuerdo qué plataforma está, pero entonces ya todo queda digitalizado en la computadora. Ya el operador no tiene que hacer nada, porque ya hay una encargada de continuidad que pone ya los horarios y en automático, ¡fum! Computadora manda el mensaje, lo manda al aire, ya sabe. El operador ya no tiene que estarlo poniendo, el operador de cabina. El operador de cabina tiene que estar al pendiente del conductor, pero yo te quiero decir que hay estaciones de radio que ya no tienen operadores de cabina. Ya no hay, no hay, desaparecieron, porque ya todo lo hacen por computadora, todo ya está vía computadora. Y ahí, cuando hay programas en vivo, tiene que haber un operador para darte las instrucciones, porque finalmente es este juego que se da entre el conductor o conductoras de radio y el operador que está del otro lado. Pero hay estaciones donde literal las 24 horas se van solo con música o con comentarios ya pregrabados o ya Ujú. grabados y todo es la tecnología.
¿no? Entonces, esos fueron los avances que se fue dando así en cuanto a la radio y ya no es manual la continuidad, manual solamente para cuando el INE pide documentos, sí, escritos de en qué horarios fueron pasando los mensajes y porque tú sabes que hay una cinta testigo donde se graba toda la transmisión para cualquier situación y finalmente ahí te das cuenta de que la radio, viene la digitalización, viene el boom de que te tenías que ya no ser análogo, sino totalmente ser abierto para todo el público y hubo estaciones de radio que tuvieron que desaparecer porque ya con el apagón analógico ya no pudieron continuar. Y las radios que necesitaban sobrevivir, pues tuvieron que actualizarse, comprar equipo, por supuesto, tomar cursos de capacitación para estar a la vanguardia. Todavía siento que hace falta mucha capacitación, que hace falta quizás que enterarte más a fondo de los programas, cómo se manejan, cómo los mueves. Y ahorita que estamos, por ejemplo, en la transmisión también vía Facebook y todo, pues se tuvieron que implementar áreas especialistas en ello, porque un operador, un conductor de radio, pues no tampoco puede saber todo. Entonces sí, hay medios que tienen su propia área que solamente maneja el uso de la tecnología como toda la transmisión, toda la música. Entonces ya hay un operador que solo se dedica a alimentar la radio con la música, solo música, música y todos los programas que ya quedaron grabados. Y hay el otro operador de cabina, que es el que está como al pendiente de lo que está saliendo al aire, pero también si hay programas en vivo. Entonces, ya hay áreas, por ejemplo, el área de que ahorita donde yo estoy maneja todo lo de Facebook, todo lo de YouTube, todo lo de, se llama multimedia. Ujú. Son varios compañeros que manejan esa área. Nosotros como conductores estamos al frente de esta cámara que te hace que cuando estés al aire te veas en Facebook o en YouTube, pero si en algún momento se mueve la cámara o algo, no podemos hacer gran cosa, porque hay un compañero o compañera que está vigilando la transmisión, que está al En pendiente. las redes. Ajá, Ujú. está al pendiente de que todo esté saliendo bien, de que si la cámara de repente se nos va de lado, o a veces nos ha pasado, que el operador de cabina se nos distrae. Cuando mandamos a una pausa, pues los mensajes como son grabados, solamente se pone como una cortinilla del programa y al operador a veces se le olvida y ya regresamos y se le olvidó y ahí estamos las dos conductoras o conductores y no se están viendo porque al operador de cabina se le olvidó, hasta que no le haces tú una seña al operador de cabina, ya sabe que sí, que ay, rápido, se le olvidó conectar pues ya la transmisión con Facebook para que también nos veamos en YouTube. Ahora, después del material, es decir, después de que ya se da el programa, hay otros chicos que hacen como pequeños podcasts Ujú. chiquitos de lo Ok. que fue tu programa, hacen como en chiquito pequeñas cápsulas para que posteriormente puedan ser difundidas en el medio. Wow, qué maravilla. Además, eres una contadora de historias maravillosa. Déjame decirte. Es que, Nos tienes es que lo aquí. viví, lo viví. Sí. Y bueno, te lo cuento de manera tan sencilla, Lupita, pero déjame decirte que no ha sido tan fácil. No ha Ujú. sido tan fácil porque tú sabes que para entrarle a toda la tecnología tiene que haber presupuesto y en los medios públicos no hay, nunca hay presupuesto que alcance. ¿Por qué? Porque generalmente, y no tan solo son los medios públicos, todo lo que es de gobierno, la mayoría se va para salarios y muy Ujú. poco para invertirle a tecnología, innovación, actualización, a veces ni la actualización de tus herramientas de trabajo, como puede ser una computadora como puede ser otras situaciones, pero o lo hacen o te rezagas. Y como Claro. medio tienes que ponerte a la vanguardia. No puedes justificar que como eres un medio de gobierno o un medio público, te vas a quedar atrasada. Hay que buscar los medios y en algún momento quizás pues a lo mejor no se dé el aumento de sueldo como debiera de ser
a quienes se trabajan ahí o quienes trabajamos ahí, pero se le trata de invertir en otro tipo de herramienta, perdón, para estar más actualizados. ¿Y has sentido realmente el impacto de la tecnología con relación a los medios públicos, ¿no? Digo, Ujú, es un tema que se han enfrentado todos los medios de comunicación, hasta ujú. los grandes medios corporativos se han enfrentado al tema de la tecnología. Pero en el caso específico de los medios públicos, que es un medio que tiene que dar información y ayudar a la gente, ¿cómo has visto? O sea, ¿la tecnología ha ayudado? ¿Ha sido una limitante? ¿Cómo has visto tú el Mira, impacto con la gente? sí siento que ha ayudado, pero todavía hay mucha brecha digital. Ok. Primero tomemos en cuenta que en nuestro México solamente el 45% tiene acceso a Internet. Todavía no Ujú, hemos logrado ni estar a la par, ¿eh? Alguien dice, es que todo el mundo tiene un celular. Sí, pero a lo mejor lo tienes y lo tienes porque compras datos y no tienes el acceso. Es decir, en tu casa a lo mejor no tienes un Internet, no exacto. tienes el acceso a la tecnología. Yo sí he visto una gran diferencia en esto. Yo revisaba a mis archivos del programa que hacía de consulta a su médico hace 20 años. Yo recuerdo que en un solo programa tengo registradas 30 llamadas en un programa de televisión. Ujú, Cuando yo regreso ahorita a la radio, me quedé sorprendida cuando en un programa no había una sola llamada. Una sola llamada, la población no hablaba, no hablaba. Y entonces yo decía, pero ¿por qué no hablan? Cuando yo estaba acostumbrada a las llamadas. Y ujú, mis compañeras veían raro que yo preguntara por qué casi no había llamadas. Como ujú. que me decían, oye, pero es que, ¿sí me están escuchando? Sí, 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 Ah, perfecto. es que no te preocupes, aquí nosotras ya no recibimos llamadas. Entonces yo decía, pero cómo va a haber esa interacción entre el público y tú tú, conductora? Entonces, pues evidentemente empecé yo a hacer las promocionales de que llamaran al programa y entra una llamada, entran dos llamadas. Al máximas llamadas que he recibido, llamadas como tal, vía telefónica, han sido 4 y me siento sorprendida. Pero yo te quiero comentar que ayer en el programa, no, el día jueves, en el programa de radio, vía Facebook, 7 comentarios en Facebook. 7. Tuvimos una transmisión desde Cuautla hace 8 días, el día viernes. Tuvimos 40 comentarios vía Facebook y 780 vistas. Y ahí es cuando te das cuenta cómo sí definitivamente ayudó muchísimo, cómo ayuda en estos casos la tecnología, pero tiene que ver mucho con el invitado que esté, es el que también le compartes tú que va a estar, y entonces él se mueve en sus redes sociales y mueve que la gente le llame, que entre, que lo vea, que participe. Y entonces sí, la ganancia que tenemos es que anteriormente no sabíamos cuánto nos escuchaban o cuánto nos veían, y ahora sí Instagram o Facebook te dice cómo tú puedes, ¿cómo se llama? Dijéramos, visualizar, ¿no? Ujú. Te da estadísticas, Sí, ¿no? exacto. Acabas de comentar algo súper importante que tiene que ver con la tecnología. O sea, la tecnología no es mágica, ¿no? Necesitas hacer un trabajo, necesitas tener contenido, necesitas tener promoción, igual que antes en Sí, los medios públicos. No es algo que mágicamente, porque estás en Facebook, te van a ver miles de personas. Es un así es. trabajo del día a día, ¿no? Y la Sí, gente a veces piensa que ya nada más porque estoy en Facebook, ya soy el más famoso del planeta, ¿no? sí, no, mira, yo
Hace poco entramos en una dinámica que qué tanto se seguían haciendo las e-cards o los postales que va circulando. Alguien Ujú, decía que era mucho trabajo y que realmente le dan 2 me gusta, ¿no? ujú, Dos le ujú. dan me gusta, 3 me gusta, 4, 6, y alguien dice no. De hecho, entramos en una dinámica con multimedia para decir, no, pues como para qué, si finalmente no le ponen me gusta. Pero yo creo que no importa que no le pongan me gusta, si lo escuchan, te sirve como referente para escuchar el programa para de alguna manera, para de alguna manera tú, dijéramos, ubicarte y sí te da un referente de a quién va a estar, si lo vas a escuchar. Y hay personas que a lo mejor no se habían enterado y a través de esta, dijéramos, postal que está circulando, te enteras o cuando se la llego a compartir al invitado antes, ellos los mueven a través de sus páginas más si es un emprendimiento, lo mueven a través de sus redes sociales y claro que impacta. Que quizás Sí. no sea el mismo público que voy a tener mañana, porque a lo mejor hoy voy a tener a alguien que hace salsas y mañana voy a tener a alguien que es pintor. Son públicos diferentes, pero yo creo que pues eso está bien. Y finalmente es la manera en que te has dado cuenta que tanto impacta. Además, eso, ¿no? Son públicos más definidos. La Sí, tecnología ha permitido que llegues a públicos más concretos, más definidos, con intereses más comunes, ¿no? sí. Sí, claro, tú sabes quién es el público al que te diriges. Por decir algo, no es lo mismo el programa que es deportivo y que se maneja a las 2 de la tarde, que son puros chavos los conductores, al programa que yo tengo que va pues para un sector que yo sí visibilicé que necesitaba tener un programa de estos porque su calidad de vida no le daba para tener como buen público, como que eran los que estaban aportando a nuestra población con sus artesanías, con sus trabajos, con su arte, pero que no los miraban solamente cuando tenían una exposición o cuando eran reconocidos o cuando estaban participando en algún lugar. Y entonces yo dije, no, a mí en un tiempo me tocó ser parte de ellos porque mi esposo empezó a ofrecer dulces regionales de Morelos. Y ahí yo me di cuenta en algunas veces que participamos en exposiciones, no solo estatal, sino nacional, cómo viven los artesanos y artesanas donde no comen bien, no comen a sus horas, tienen que dejar encargado el puesto cuando van al baño, no duermen tampoco bien, entonces su calidad de vida y la gente les regatea el trabajo, ¿no? Lo más triste, no reconoce el Además, trabajo, ajá, no reconoce su trabajo y le está regateando la obra de arte, le está regateando el producto que está ofreciendo, que además lo hizo de manera artesanal, que fue muy creativo o creativa y que no se le reconoce. Entonces, por eso dije, no, pues creo que hace falta un segmento o un programa que les dé ese valor que tanto necesitan. ay, pues, ¿qué te digo? Además, eres súper sensible socialmente y esto lo has llevado a la radio, a los medios en los que has estado. Ha sido una maravilla, de veras, escucharte toda esta historia que nos has hecho con la evolución de la radio, ¿no? Todo lo que se vivió, todas las aventuras con el apagón, con el inicio de la era digital, ¿no? En los medios de Sí, comunicación. Pues ha sido maravilloso, te agradecemos muchísimo. Dinos, ¿con qué te gustaría cerrar pues de todo esto? mira, a mí me gustaría cerrar primero con dos reflexiones. Hay quien dice que la radio está agonizando. Lo han comentado, que como la televisión ya casi muerta, casi, ¿no? Y así como la radio también sienten que está agonizando. Fíjate que a mí yo no siento que esté agonizando. Yo creo que en el momento en que hay una problemática es un área de oportunidad y de Claro. entrar en un análisis y reflexión, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y también analizar a qué público te vas a dirigir.
A mí, cuando alguien me dice, oye, ¿y si tu programa va a permanecer o va a salir del aire con base a los likes que le den? A mí sería muy lamentable que alguien no tuviera la sensibilidad, que al sector al que voy, y te lo digo porque lo he vivido con ellos, a veces ni tan siquiera tienen un Facebook, Lupita. ¿Sabes por qué? Porque yo he tenido artesanos que hasta su WhatsApp se los contesta su hijo porque Ujú, no saben claro, utilizarlo. Llega un momento donde te dicen, o es que yo no puedo estar manejando mis redes sociales porque o produzco y hago obra o me dedico a las redes sociales. Y yo esa parte sí la entiendo, de que el artesano o artesana está dedicada pues a lo mejor a hacer sus bordados o lo que tenga que elaborar y que no esté tan al pendiente como de la tecnología. Y que un aparato radiofónico sí lo puede tener o que sí puede escuchar, por ejemplo, la radio. Por eso creo que nos da la oportunidad a lo mejor de hacer pequeños segmentos y que de ahí después se puedan transmitir y que lo podamos sacar en audio y video y que para quien no pudo ver todo el programa completo, después lo puede escuchar, lo puede identificar, que conozca el teléfono del artesano, que esa es la idea, que le compren, que se conozca, que demos a conocer esta maravilla, Lupita. Porque yo sí de algo estoy agradecida y estoy muy agradecida, pero sumamente agradecida es primero de la oportunidad que me dieron de haber tenido este proyecto y después, porque no te imaginas el darme cuenta cuántos talentos tenemos en nuestro Morelos. claro. Muchísimos talentos. Hay muchos artistas, muy buena obra. Hay unas cosas impresionantes que tú dices, y si yo no le hubiera hecho la entrevista, yo tampoco me hubiera enterado. Entonces es sacarlos. Pero creo que también para la radio, a mí me di cuenta de algo. Para la radio, y con esto ya cierro, no tan solo tienes que quedarte en una cabina de radio. Tienes que hacer más trabajo de campo, salirte con tu transmisor y transmitir de la comunidad, transmitir desde la tienda, transmitir desde el mercado, del centro de exposiciones, del museo, desde donde encuentres un artesano o artesana que quiera compartir su historia para que lo conozcamos, ahí debemos estar nosotros los medios. Y eso yo creo que la tecnología ha ayudado, ¿no? Porque Sí, ahora mucho. es mucho más fácil salir para transmitir desde algún lugar que antes, ¿no? Que tenías que mover Sí, camiones y cosas enormes, ¿no? Antenas y sí. todo eso. Sí, sin duda. Sí. Y ahora, por ejemplo, cuando fuimos a transmitir ahora en Cuautla, al artesano que fuimos a entrevistar nos dijo, es que no tengo internet. Y Wow. sí se podía transmitir radio a través de un teléfono, hasta inclusive celular, sí se puede, pero no íbamos a transmitir ni en Facebook ni en YouTube. Y entonces el vecino, bueno, no el vecino, el invitado fue a hablar con su vecina y su vecina nos prestó su internet y así es como pudimos salir al aire en YouTube y en Facebook Live. Ujú. Y esto nos hace ver que lo que tú decías, el acceso al Internet puede Sí, ser una gran maravilla, ¿no? sí, sin Y que duda. hay que trabajar porque México tenga ese acceso. La verdad Rosario, es que pues, sí. Gracias, ¿qué, mi Lupita. qué te puedo decir? Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una historia hermosa. Gracias, eres una gran contadora de historias y además de historias reales, ¿no? Claro, porque estuve en ellas, fui parte Yo, de ellas finalmente, mi Lupita linda. sí, Muchas gracias a ti. Fanny, no sé si quieras decir algo. No, pues muchas gracias, la verdad estuvo muy, muy entretenido todo lo que nos contaste y esperamos pues tenerte de nuevo en nuestro programa, en nuestro pequeño programa, si nos permites. Y pues bueno, pues muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Stephanie, no te conocía, Lupita preciosa, querida, tú sabes todo lo que se te estima y todo lo que te quiero. Y Gracias. agradezco que hayas pensado en mí y que me hayas dado esta oportunidad de poder compartir un poquito de lo que me tocó vivir. Ha sido una maravilla. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás muy ocupada, pero aún así te diste el espacio. Gracias, gracias, de veras, no sabes cómo te lo agradezco. Y ya Gracias, mi sabes que Lupita también linda.
te quiero mucho. Hasta luego, Lupita. Un Muy buena abrazo. tarde. Días, Igual, tardes bye. ya. Días, tardes, Hasta bye. luego. Dale like, comenta y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. Macrodatum.